Anfitrión, ¿qué? No. Buenas. El tema que nos corresponde estudiar es el tema de los bienes, ¿cierto? Eso ya quedó claro. ¿Y dónde está ubicado ese tema de los bienes? En el libro segundo del código. Bueno, pero entonces lo primero que yo tengo que aquí que advertirles a ustedes, abran el Código Civil en artículo 653. Artículo 653 del Código. ¿Qué dice el artículo 653? Dice, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Miren ustedes que el artículo no nos dice qué son bienes, sino que en qué consisten. ¿Sí? Léame por favor el 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Hasta ahí. ¿Qué ha dicho el código? ¿Ha dicho qué son bienes? ¿No? No nos dice que son bienes, dice consisten. ¿Sí ve? Porque si yo quiero saber qué son bienes y el asunto empieza con el 653, pues yo quiero saber qué son los bienes. Pero entonces me dice, los bienes consisten. No me dice, los bienes son. Sino los bienes consisten. Ahí hay una primera impropiedad en el artículo 653, que es donde empieza el libro nuestro de los bienes. Bueno. Entonces, primera observación. Bueno, cosa, ¿qué es cosa? Cosa es cualquier cosa. Cosa es todo lo que encontramos en la calle, un palo, una piedra, un zapato, ¿no? Un pedazo de camisa, todo eso son cosas, cosas. Pero bienes, ¿qué son? Ese es el asunto, que entonces yo sé qué son cosas y entonces voy al código para que el código me diga qué son los bienes. Y el 653 me deja. ¿Qué son los bienes? El 653 me dice, los bienes consisten, pero no me dice qué son los bienes. Si ven, primera observación que hay que hacerle al código. ¿La captaron? ¿Sí? Bueno. No aclara, no dice qué son los bienes. Dice en qué consisten. Pero a mí no me diga, no me interesa, no me diga en qué consiste, dígame qué es un bien. Y el código no me lo dice. El 653, que yo esperanzado creo que me va a enseñar qué son los bienes, me dice los bienes consisten. A mí no me interesa saber en qué consiste, sino que el código me diga qué son bienes. Entonces con el 653 en la olla, porque no sé qué son los bienes. Entonces ya siguiendo este código y esta definición del 653, el 653 nos dice los bienes consisten en cosas corporales. El mismo 653 nos dice corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos como una casa, un libro. Incorporales, dice el 653, las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Entonces, de esta lectura del artículo 653, podemos desprender que el código asimila los términos cosa y bien. Su señoría, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Entonces, corporales las que tienen un ser real y pueden ser recibidos por los sentidos. Incorporales las que consisten en meros derechos. Entonces, de la lectura de este primer artículo podemos sacar algo en claro. Podemos desprender que el código asimila
Los términos cosa y bien los hace sinónimos. Cosa y bien. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Entonces, los hace sinónimos. La doctrina ha distinguido dos conceptos. Se ha dicho que cosa es todo lo que tiene existencia corporal o una existencia intelectual. Cosa es lo que tiene existencia corporal. Un libro, un río, la luna. Estamos en el 653 del Código Civil. Entonces, siguiendo con el análisis del 653, decimos que el código asimila los términos cosa y bien, los hace sinónimos. Pero la doctrina ha distinguido los dos conceptos. Cosa, según la doctrina, es todo lo que tiene existencia. Una existencia, sea corporal o intelectual. Un libro es cosa, un río, la luna. Pero también es cosa un poema, una canción. Entonces, los bienes, ¿qué son? Los bienes son clases de cosas. Cosas. Cosa es género y el bien es la especie. Entonces, cuando la cosa presta utilidad al hombre, ¿usted desayunó así de rápido? ¿Usted es así de rápido para todo? Ah, bueno. Bueno, eso está bien. No, porque puede ser rápida para bañarse, rápida para vestirse, ¿cierto? Tantas cosas, como lo entienden a uno de mal, ¿cierto? Entonces, las dos. Cosa es género. ¿Usted es soltero o casada? Entonces su novio dice, mi novia. Mi novia, dice el novio suyo. Queriendo significar que es mi. Entonces, exacto, entonces ya le metió el mi. Mi novia, no es la suya, es la mía, es mi novia. Entonces, cosa es género y bien es la especie. Si la cosa presta utilidad al hombre y además es susceptible de apropiación, estamos ante un bien. Y bien es la especie. Entonces repetimos, cuando la cosa tiene utilidad para al hombre y es susceptible de ser apropiada, de ingresar a su patrimonio, estamos frente a un bien. ¿Un gatico? Sí, siempre nomás los que están en clase con nosotros. Está bueno. Entonces, las cosas para ser bienes no solo deben ser útiles, sino también susceptibles de apropiación.
La cosa debe ser útil al hombre y además susceptible de apropiación, es decir, que entre al patrimonio de la persona. Por eso, las cosas que son comunes a todos no pueden ser objeto de apropiación. Por ende, entonces no pueden ser bienes. ¿Me explico? El mar. ¿Usted puede decir que es dueño del mar? ¿Usted? Ninguno. Usted no puede decir que soy dueño del mar Atlántico, del mar Pacífico. No O sea, puede. es que acá estamos diciendo que, digamos, si nosotros somos colombianos, Colombia tiene dos mares. Sí, Sí, el océano Atlántico y el océano Pacífico. señor, sí. Podemos usufructuar, o sea, usar, ¿cierto? Sí, Pero claro. no tenemos una propiedad común. No hay. El mar es común a todos, pero no tenemos derecho de dominio sobre el mar. A ver, bájate eso porque te siento como comiendo una papa caliente. En el caso de un lugar público como un parque, o sea, ¿cómo se maneja eso? En el caso de un parque, porque es un parque, uno esto, Sí, un parque. ¿Cuál es la inquietud? Usted tradúzcale porque yo no lo entiendo. ¿Cómo tenemos estas 2 por 200, mamita? Gracias. ya, ¿cómo se maneja el tema del patrimonio público, patrimonio social? Patrimonio social. Uy, sí, se lo agradecemos. Yo en esa clase estuve totalmente perdida. Perdón, ¿qué artículos Silencia están? tu micrófono, porfa. Es que el profesor está explicando que es común, que es general, ¿cierto? Y eso no es de nadie. ¿Usted es dueño del Parque Nacional? No, no. ¿Por qué? Es una cosa que es común a todos. Usted, ninguno de nosotros puede decir yo soy dueño del Parque Nacional, ¿no? Eso es una cosa común a todos. ¿Usted es dueño del mar que queda ahí frente a Santa Marta? No. ¿Usted es dueño de la luna, del sol, las estrellas? No. Entonces, es lo que yo estoy explicando. Si la cosa tiene utilidad para el hombre y es susceptible de ser apropiada, si ingresa al patrimonio, entonces sí estamos ante un bien. Como quiera que el patrimonio, el Parque Nacional, no es susceptible de apropiación. No puede entrar a mi patrimonio, ese parque no es un bien. Bueno. Doctor, una pregunta. Buenos días. Muy buenos días. Doctor, le habla Marcela Camargo. Quería preguntarle, o sea, basado en lo que usted está diciendo, entonces quiere decir que, digamos, el mar, las playas, no son un bien común. Está mal dicha esa palabra, no sería un bien. Sí, son cosas comunes. El problema es lo que yo estoy tratando de explicar, que el 653 no nos dice que es un bien. Yo ilusionado con que el código me va a enseñar que es un bien, abro el 653 y no me dice que es un bien. Me dice en qué consiste. ¿Sí ve? Ese es el problema, que el 653 nos dice los bienes consisten en cosas corporales o incorporales, pero no me dice que es un bien. ¿Sí le quedó claro ahí? Le agradezco. Entonces, el código asimila los términos de cosa y bien los hace sinónimos. Pero la doctrina distingue esos dos conceptos. La doctrina dice que cosa es todo lo que tiene existencia, una existencia, bien sea corporal o intelectual. Cosa. Entonces, ¿qué son los bienes? Los bienes son cosas
que entran al patrimonio de una persona, cosas que son susceptibles de apropiación. Entonces, las cosas y son susceptibles de ser apropiada, de ingresar a un patrimonio, estamos frente a un bien. Bien. Entonces, la cosa para debe convertirse en bien. Cosa no es solamente lo que forma parte del mundo exterior, es decir, una entidad material o una entidad corporal, sino que es todo aquello que tiene vida en el mundo de los espíritus y se percibe con los sentidos. Los romanos decían ¿qué es cosa? Ellos decían aquello que puede ser percibido por los sentidos, que se puede tocar. Quitangui possum, decían los romanos. Lo que se puede tocar, eso es una cosa. Quitangui possum. Entonces, si yo no puedo tocarlo, pues entonces para el romano no es cosa. Entonces, las cosas, repitiendo, para ser bienes, no solo deben ser útiles para el hombre, sino también susceptibles de apropiación. Entonces, las cosas comunes que no son susceptibles de apropiación no pueden ser bienes. Pues en este caso, la explotación de la tierra se tiene que lamentar una cosa. Sí, pero ya sobre eso el Estado tiene propiedad sobre el subsuelo. Entonces las esmeraldas son del Estado. Otra cosa es que sobre eso hay una mafia, entonces el Estado les ha dado la explotación. Entonces sobre eso hay de toda cosa. Pero el Estado es el dueño del piso y de todo lo que hay. Sí, también, obvio. ¿Hablamos del Estado o gobierno? Estado, gobierno es otra cosa. Bueno, pues, hablamos que todo el Estado está compuesto por todo, pues todos deberíamos tener parte en la expresión del Bueno. Entonces, las cosas que son comunes a todos pueden ser susceptibles de apropiación. El mar, los astros, el aire, el sol, las estrellas. Eso no es susceptible de apropiación. Entonces, esas cosas comunes no son bienes, son objeto del derecho. Eso es otra cosa. El derecho protege esas cosas comunes. El derecho protege el mar, claro. Pero esas cosas comunes no son bienes. Son objeto de derecho, sí es distinto. Son objeto de protección por parte del Estado. El mar debe, el Estado debe proteger el mar. Bueno. Bueno. Siguiendo con el 653, vamos a hablar de cosas corporales y de cosas incorporales. Corporales, dice el 653, son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Una casa, un libro, claro, eso es una cosa corporal. Y una cosa incorporal son los derechos, como los créditos, las servidumbres activas.
253. Entonces aquí hay un error. Ronald, silencia tu micrófono, por favor. Si don Andrés Bello se hubiera separado un poco del derecho romano, habría dicho que cosa incorporal es la que no se puede percibir por los sentidos. Porque es que el 653 nos dice corporales, las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. Entonces, cosa incorporal es la que no puede ser. Pero su acentuado romanismo lo llevó al error de confundir las cosas incorporales con los derechos. Las cosas incorporales con los derechos. Aquí lo dice 653. Incorporar la que consisten en meros derechos. Los romanos confundieron el derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae el derecho. Repito, los romanos confundieron el derecho de propiedad con la cosa. Por eso ellos decían mi casa. Mi casa, es decir, están confundiendo la casa con el derecho. Otra cosa es que sobre la casa yo tenga un derecho, pero entonces ellos confundieron el derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae ese derecho. Por eso entonces ellos hablaban de mi casa para señalar el derecho de propiedad. Ahora, esos derechos sobre un bien distintos del derecho de dominio o de propiedad los llamaron cosas incorporales. Actualmente podemos decir que cosa incorporal es aquella que no puede percibirse por los sentidos. Cosa incorporal es aquella que no puede percibirse por los sentidos. Esos son los llamados intangibles. Un negocio tiene fama y tiene fama de ser un buen negocio. Entonces, esos intangibles es lo que los comerciantes llaman el goodwill. El goodwill, el buen concepto que se tiene de la empresa, de la propiedad. Entonces, vamos a analizar este ejemplo. Soy propietario de una finca, propietario de una finca, y la entrego a Juan en usufructo. Yo soy el dueño, se la entrego a Juan en usufructo, pero Juan se la arrienda a Diego. Entonces vamos a tener en este ejemplo 3 bienes distintos. ¿Cuáles son los bienes distintos? La finca, que se la entrego en usufructo a Juan. Juan se la arrienda a Diego. Entonces yo soy dueño de la finca. Se la entrego a Juan en usufructo y Juan se la arrienda a Diego. Entonces tenemos
tres bienes distintos y un solo Dios verdadero. La finca, como tal, confiere un derecho de usufructo y se arrienda. Entonces tenemos tres derechos, tres bienes distintos. La finca, el usufructo y el arrendamiento. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Tres bienes distintos en uno solo. Lo real es la finca, pues la doy en usufructo, y Juan, que la tiene en usufructo, se la arrienda a Diego. Bueno, sigamos entonces con el análisis. Cosas corporales, muebles e inmuebles. El 654 dice, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. El 655 me dice, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales. Un perro, un burro, una vaca, se mueve por su propia fuerza, ¿cierto? Y entonces la ley les llama semovientes. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, moviéndose ellas a sí mismas, como los animales que se llaman semovientes. O puede ser que se muevan por una fuerza extraña, como las cosas inanimadas, una locomotora, un carro. Entonces, esta clasificación de cosas corporales, muebles e inmuebles, obedece al hecho de que se puedan transportar de un lugar a otro. Miguel, tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, esta división de cosas corporales en muebles e inmuebles obedece al hecho de que se puedan o no transportar de un lugar a otro. En el primer caso, son muebles. Y si se transportan por sí mismas, la ley les llama semovientes. Y entonces, si por el contrario requieren para transportarse de un lugar a otro de una fuerza extraña, serán cosas muebles inanimadas. Entonces son los muebles y los inmuebles que se llaman fincas o bienes raíces, dice el 656. Inmuebles o fincas o bienes raíces, está todos sinónimos, inmuebles, fincas, bienes raíces, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Claro, un edificio, aunque aquí hubo el movimiento del edificio Pudecom. Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, esos son los inmuebles, como las tierras, las minas, las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Y el 655 nos dice que las casas y las heredades se llaman predios o fundos. Predios o fundos. Analicemos ahora diferencias en el régimen jurídico de los muebles y los inmuebles. Diferencias en el régimen jurídico de los muebles y los inmuebles. El Código Civil, siguiendo la tradición vigente del derecho romano, concede una importancia a los bienes inmuebles
y se las niega a los muebles. Están como necios, ¿no? ¿Ah? Están como- Luis Fernando, tu micrófono, por favor. Eso vamos a tener que quitarles el audio a ellos para que hablen todo y aquí no oímos nada. Sí, porque es que no dejan, no dejan. Entonces, ¿cuál es el tema que quiero meterme ahorita? Régimen jurídico de bienes muebles y de los inmuebles. Diferencias en el régimen jurídico de los bienes muebles y de los inmuebles. El Código Civil, siguiendo la tradición vigente desde el derecho romano, concede importancia a los inmuebles y les niega a los muebles. Porque es que los romanos decían res mobilis, res bilis. Los muebles son cosas que no sirven para nada, no le importancia. Res mobilis, res bilis. Entonces, en nuestro derecho hay una marcada diferencia en el régimen jurídico de los muebles con los inmuebles. Veamos algunas diferencias jurídicas en el régimen jurídico. Hablemos de la venta. La venta de bienes muebles es un contrato consensual. Un contrato consensual que se perfecciona por el acuerdo de las partes en el precio y en la cosa. Si el comprador y el vendedor se pusieron de acuerdo en la cosa y en el precio, ya tenemos la venta de un bien mueble. No necesitamos nada más. Un contrato de venta de un bien mueble que se perfeccionó porque nos pusimos de acuerdo, la vendedora y yo, sobre la cosa y sobre el precio. Entonces, la venta de bienes muebles, repito, es un contrato consensual porque se perfecciona por el acuerdo de las partes en cuanto al precio y la cosa. En cambio, la venta de bienes raíces es un contrato solemne. ¿Por qué solemne? Porque se perfecciona con el otorgamiento de la escritura pública. Y Jeff, por favor, estás pendiente de tu micrófono, es que no nos estás dejando poner atención, gracias. Callémoslo porque es que no, que ellos oigan y todo, pero que no participen porque sí nos fregamos. Porque entonces tendría que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Tú no le puedes quitar el audio a ellos. Que hagan, mañana, muevan las manos y abran la boca y todo, pero aquí no oímos un carajo. En cambio, sí me interesa que me entiendan, me oigan mis explicaciones. Entonces, repitiendo, ¿sí ven que no he podido salir de ahí? La compraventa de bienes muebles es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque si el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, entonces ya tenemos un contrato de venta de bienes muebles. En cambio, la venta de bienes raíces es un contrato solemne que se perfecciona con la escritura pública.
Bueno. La tradición de los bienes muebles se realiza con la entrega. Señorita vendedora de libros Temis, ¿cuál vale el código? 50,000 pesos, tome los 50,000 pesos. ¿Cómo se hace la tradición? El derecho de propiedad que ella tiene por ser vendedora de Temis, ¿cómo me transmite ese derecho de propiedad? Con la entrega. Con la entrega. Entonces, la tradición de los bienes muebles se realiza con la entrega. Los bienes raíces requieren para su solemnidad que el contrato se registre en la oficina de registro de instrumentos públicos. Bueno. Entonces, la tradición de los bienes muebles se realiza con la entrega. Los bienes inmuebles con la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. Otra diferencia en el régimen jurídico en el Código Civil solo se concede acción por lesión enorme para los bienes inmuebles. Lesión enorme. ¿En qué radica la lesión enorme? Cuando yo vendo por menos de la mitad de su justo precio o cuando vendo por más del doble. Ahí hay lesión enorme en el precio. La lesión enorme. Entonces, en el Código Civil solo se concede lesión enorme para los bienes inmuebles. La venta de un bien mueble no es susceptible de lesión enorme. En cambio, los inmuebles sí. Los inmuebles. Entonces, el Código Civil solo concede acción por lesión enorme para los bienes inmuebles. Otra diferencia, algunos contratos como hipoteca, censo, anticresis, solo se da para bienes inmuebles. Usted no puede hipotecar un automóvil. Usted puede hipotecar su casa. Entonces, algunos contratos como hipoteca, censo, anticresis solo se dan para bienes inmuebles. En cambio, para los bienes muebles existen otros contratos. Por ejemplo, prenda. Usted puede dar su automóvil en prenda. Entonces, otros contratos como la prenda, el mutuo, el depósito, solo operan para muebles. En el régimen de la sociedad conyugal, vamos a ver qué dice el artículo. El artículo 180 del Código Civil
¿Alguien quiere leer el artículo 180 del Código Civil? Sí. Sí, sí, claro. Modificado decreto 2820 de 1974, artículo 13. ¿Qué dice? Sociedad conjugal. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del capítulo 1.4 del Código. Entonces, por el hecho del matrimonio, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Eso está clarito. Dígame. Sí, el matrimonio genera la sociedad conyugal. Es una sociedad entre los cónyuges, es sociedad de bienes. Bajo el proceso después de que han hecho el acto jurídico. Sí, por el hecho del matrimonio se forma la sociedad conyugal. Ya que estamos hablando de un patrimonio. Más adelante. Patrimonio familiar es otra cosa. Porque un patrimonio familiar es cuando ya dentro del matrimonio ya existe hijo. Ya por el hecho de hijo, ya se puede hablar de un patrimonio familiar, no conyugal. O sea, de conyugal y familiar. Bueno. Oh, no, por ahí va la cosa. Entonces, en el régimen de sociedad conyugal, los bienes inmuebles adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio no entran en el haber social. Entonces, los adquiridos antes de contraer matrimonio. Pues es que yo adquirí un bien y no me he casado. Ese bien es mío. Ahora, si yo ya soy casado y adquiero el bien, ya la cosa sí es distinta. Entran a la sociedad conyugal. Dígame. Ah, si no quiero que entre. O si quiere que entre. O si quiero que entre. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Si el Código Civil dice que los bienes adquiridos antes del matrimonio, eso no entran dentro de la sociedad conyugal. Entonces, ¿por qué si no entran dentro de la sociedad conyugal yo no voy a hacer toda esa reaclaración con las capitulaciones de que los bienes no entran en la sociedad conyugal? Si la ley dice que no. O sea, ya la ley dice que no. No, es que no es que en las capitulaciones matrimoniales más que todo se hace para decir cuáles son los bienes que voy a aportar, no los bienes que no voy a aportar al matrimonio. Además que existen dos tipos de capitulaciones, donde yo puedo ceder prácticamente un préstamo, hacer como un préstamo en un tiempo determinado de cuando esté casado de ese bien, porque ella, la otra persona, mi pareja, puede tener usufructo, ¿cierto? Porque estamos casados con ese bien. Es que las capitulaciones pueden ser o para que no o para que sí. Especialmente es para los bienes que aportan. Capitulaciones matrimoniales. En la olla.
Vamos a ver capitulaciones matrimoniales. 4:40. Dice el artículo del Código Civil en su artículo 1771. 1771 del Código Civil. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Aquí hay un error garrafal terrible. Antes de contraer matrimonio, ¿son esposos? No. Miren, párenle bola a las redacciones. Es que este código, pese a que lo hizo Andrés Bello, está lleno de un montón de equivocaciones terribles. Se conocen, dice el 1771, se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales, las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Esto es un error garrafal terrible que me dan ganas de romper el código. Porque es que antes de contraer matrimonio no somos esposos, no somos nada, somos novios. Y los novios no es un estado civil. Entonces, que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Primer error. Relativa a los bienes que aportan a él. Para eso es que se hacen las capitulaciones matrimoniales. Nada más para decir cuáles son los bienes que voy a aportar al matrimonio. Entonces, las capitulaciones no es para decir cuáles no aporto, sino cuáles son los bienes que voy a aportar al matrimonio. Ahora, esas capitulaciones matrimoniales hay que hacerlas por escritura pública. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública. Bueno. A falta de pacto escrito, dice el 1774, se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este código. Bueno. Las capitulaciones matrimoniales, dice el 1778, no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio. Es decir, para que haya capitulaciones se necesita matrimonio. De modo que si a mí mi novia me hace capitulaciones matrimoniales y me dice que la casita de tal parte me la va a dar, y vamos a suponer que sí, que me corre la escritura pública. Ya por ese hecho ya soy yo dueño de esa casita. Miren, las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio.
De modo que me hiciste la escritura pública, me diste la casa. Pero yo no me casé contigo. ¿Qué pasa entonces? No se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio. Entonces, para que las capitulaciones matrimoniales surtan efecto, se necesita que yo me case. ¿Sí? Porque yo puedo quedar feliz, dichoso. Ya mi novia me escrituró la casita. Yo ya soy dueño y no me casé. Chao, pescado. ¿Cómo no? Que las hay. Claro que las hay. Bueno. Otra diferencia en el régimen jurídico en el régimen de sociedad conyugal, los bienes inmuebles adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio no entran en el haber social, como tampoco los adquiridos dentro del matrimonio a título gratuito. La institución, ¿qué es a título gratuito? ¿Qué es? Que no se paga nada por el bien. La institución del patrimonio de familia inembargable, inenajenable, solo se admite para bienes inmuebles. En cambio, el pacto de reserva de dominio solo opera para los muebles. En el Código Civil, en el derecho, en el Código de Comercio, opera para bienes inmuebles. Entonces, es la gran diferencia. En el derecho civil, el pacto de reserva de dominio solo opera para los muebles. En el Código de Comercio, opera el pacto de reserva de dominio para los inmuebles. Bueno. Sigamos analizando clases de inmuebles. Entonces ya hay una clasificación. Miremos qué dice el artículo 658 del Código. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería, los animales destinados al cultivo o beneficio de una finca, los abonos, las prensas, calderas, cubos, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherido al suelo, los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, etc. Entonces, inmuebles que están destinados permanentemente al uso y cultivo del inmueble. A ver, los inmuebles son por su naturaleza, ¿cierto? Como ocurre con los terrenos. Un terreno es un inmueble. Pero esos inmuebles que son por destinación, ¿no creen ustedes que pueden ser inmuebles por adhesión?
Esa puede ser preguntas de examen, por ejemplo. Clases de inmuebles, ¿no? Vamos a mirar el artículo 658. Se reputan inmuebles las cosas que por su naturaleza no lo son. Las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio del inmueble. Entonces, los bienes inmuebles lo son o por su naturaleza, como ocurre con los terrenos, y así los reputa la ley. Pero la ley dice que pueden ser inmuebles por destinación e inmuebles por adhesión. La adhesión. Entonces, que los bienes muebles se reputan inmuebles por adhesión. Por ejemplo, como dice el código, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería, los abonos, las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles, los animales que se guardan en conejenas, pajareras, etc. Entonces, esos son por adhesión. Inmuebles por destinación. Sigamos con el 658. El código dice que se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio del inmueble. Entonces, la doctrina ha señalado como requisitos para que se dé este fenómeno de la destinación los siguientes. Los servicios prestados por el mueble al inmueble. Servicios prestados por un mueble al inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bien mueble tiene que estar dedicado al uso, cultivo o beneficio del inmueble, no del dueño, sino del inmueble. Un caballo que se tiene en la finca, ¿será un inmueble? Vamos a ver. Si el caballo lo utiliza el dueño los fines de semana para ir al pueblo, no le presta, el caballo no le presta ninguna utilidad a la finca, ¿cierto? Pero si el caballo se utiliza para cargar leña, para cargar agua, entonces sí. Ahí sí. Sí, ahí. Ya entonces, ese sería un inmueble por destinación, por destinación. ¿Cuáles son los inmuebles por adhesión? Los bienes muebles que están permanentemente adheridos al inmueble por naturaleza. Díganme, denme un ejemplo de bienes muebles que estén adheridos permanentemente al inmueble. Los árboles, los edificios. Entonces son inmuebles, o sea, que se consideran inmuebles por adhesión. ¿Qué diferencias hay entre los inmuebles por destinación y los inmuebles por adhesión? En términos, vamos a hablar de las diferencias. En términos generales, podríamos decir que las diferencias radican en que los
inmuebles por adhesión pierden su individualidad, mientras que los inmuebles por destinación no. Los inmuebles por destinación requieren unidad de propietario. En cambio, los inmuebles por adhesión no. Estas serían unas diferencias entre los inmuebles. Adhesión. ¿Qué crítica le podemos hacer al artículo 658? Dice, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, que puedan separarse sin detrimento. Entonces, este artículo 658 trae la noción de inmuebles por destinación. ¿Correcto? 658. Este artículo trae la noción de los inmuebles por destinación, pero al enunciar los ejemplos, mezcla los inmuebles por destinación con los inmuebles por adhesión. Las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, esos son inmuebles por adhesión. En cambio, los utensilios de labranza y minería, los animales destinados al cultivo, son inmuebles por destinación. A ver, dice el artículo 658. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, como tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo. Entonces, estos animales son inmuebles porque no ve que dice con tal de que adhieran. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo. Entonces, estos son por adhesión. Los animales son parte de la finca mientras que un beneficio como dar a la tierra o a la cocina. Me equivoco. Sí, sí, se prestan un... Porque el caballo que yo tengo en la finca para ir al pueblo los viernes por la noche. Pero si ese caballo se usa para llevar leña, ahí sí, ¿correcto? Bueno. Ahora bien, las acciones que se desprenden de los bienes.
Miremos qué dice el 667. Acciones que se desprenden de los bienes. Si son muebles o si son inmuebles. Esa es como la idea. 667. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. La acción del comprador para que le entregue la finca comprada es inmueble. La acción del que ha prestado dinero para que se lo pague es mueble. Entonces, ¿cómo sabemos si la acción es mueble o es inmueble? Entonces, las acciones, según sea la cosa, entonces, sobre la cosa sobre la cual se va a ejercer, si yo voy a ejercer una acción sobre un inmueble, mi acción es inmueble. Y si la voy a ejercer sobre mueble, mi acción será mueble. Esa es lo que lo distingue a uno. No, porque si yo compro la finca de varias hectáreas y sirve para el cultivo de X producto, la cosecha, como yo voy a vender eso, el dinero le sirve a la empresa. No, pero es la acción, es la que... Profe, hay una pregunta de la aula virtual, Caterine Torres. Bien, perfecto, te oigo. Caterine. Cate, pregunta. Katy. Ya voy. Ya, qué pena, es que mi micrófono se demoró en activar. Profe, es que su merced, perdón que me devuelva un tricito, pero es que desde ese momento alcé la mano. Su merced no mencionó el término pacto de reserva de dominio, pero no sé qué significa. El que solo aplica para bienes muebles. ¿De qué artículo estamos hablando? No, es cuando su merced estaba explicando que para los bienes, que el patrimonio familiar solo aplica para los inmuebles y que el pacto de reserva de dominio solo aplica para los bienes muebles. Pero es que yo tuve que mencionar algún artículo. Estábamos más o menos como en el 650 y algo, estábamos por ahí como 56, 57, por ahí en esos. Párenle bola a los artículos porque las consultas deben ser concretas, porque queda uno... Sí, profe, lo que pasa es que no me quedó claro, fue el término como tal. 19:31. Ah, ese es el de la capitulación. 1771. 19:31. Capitulación son 1771. 1771. Usted tiene derecho de preguntar, pero no de confundirme. El 1771 habla de las capitulaciones matrimoniales. Pero ¿cuál es la pregunta concreta? No, profe. Es que imagínese si se confunde usted cómo estoy yo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el término pacto de reserva de dominio? Su merced lo mencionó cuando dijo que ese solamente aplica para los bienes muebles. Y en comercio aplica para los inmuebles. Eso fue lo que dije. Para el Código Civil, para bienes muebles, y en el Código de Comercio, también para los inmuebles. Fue cuando su merced estaba mencionando que el patrimonio familiar solamente aplica para los inmuebles
Y ahí mismo dijo el pacto de reserva de dominio solamente para los muebles. O sea, estaba haciendo como una comparación. O lo aclaré que para el Código de Comercio, para los inmuebles. Para los dos, para comercial y Lo que pasa es que ella quiere saber qué significa pacto de reserva de dominio. Sí, pero es que yo le leí el artículo. Preguntas así. No vuelvo a aceptar preguntas así. Profe, si me hubieran dado la palabra cuando en el momento que levanté la mano, pues de pronto hubiéramos estado más contextualizados. Pero si va a levantar la mano y usted ya ahí analicé un artículo y usted va a alegar sobre eso, hábleme cuál es la norma y no me hable así en términos generales que quedó loco. Doctor, qué pena que intervenga. Yo encontré un concepto, una definición. ¿Será que si la leo, su merced nos ayuda a aclararlo? No, mientras yo no aclare esa parte, que lo hablé muy clarito, una cosa lo considera el Código Civil y otra el Código de Comercio. Lo dije muy clarito. Creo que dije, y no me equivoco, que en el derecho civil el pacto de reserva de dominio solo opera para los muebles. Préstenle atención a eso, hombre. En el derecho civil, el pacto de reserva de dominio solo opera para los muebles. Y en el Código de Comercio opera la reserva de dominio para los inmuebles. Artículo 952 del Código de Comercio. Entonces, sobre eso, ¿cuál es la inquietud? La inquietud es qué significa pacto de reserva de dominio. Que yo no transfiero el dominio hasta tanto no se cumpla con el contrato. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, si a mí no me cumplen el contrato, pues yo me reservo el dominio. Ok. Si hay un contrato de compraventa de un bien inmueble y si las cláusulas de ese contrato no se cumplen, yo no hago la tradición del inmueble. Me reservo el derecho de dominio hasta que no se me cumpla. Por ejemplo, si yo voy a comprar un televisor a cuotas, yo puedo llegar y decirle al comerciante, oiga, son 60 cuotas. Vamos por las 55, oiga, entrégueme ese televisor. ¿Será que ese comerciante está obligado? Entonces el comerciante me dice, no, yo me reservo el dominio hasta que usted me cumpla. pero yo ejemplo, van la cuota, digamos, 8, ya pago, que va llegando como el final del pago, Mientras no se cumpla, no. Entonces se reserva el dominio. Me reservo el dominio. Si en el contrato de compraventa usted no me cumple, por ejemplo, en una promesa de contrato, si no me cumple los términos de la promesa del contrato, yo no hago escritura pública. Me reservo el dominio. Entonces, lo que yo decía clarito es que
En el derecho civil, el pacto de reserva o dominio solo opera para bienes muebles, pero que en el Código de Comercio opera para los inmuebles. Es decir, que me reservo el dominio, me reservo el derecho de propiedad, no corro el derecho de dominio hasta que no se me cumpla. Entonces, queda claro que en derecho civil el pacto de reserva de dominio solo opera para los bienes muebles, pero que el Código de Comercio también lo consagró. El Código de Comercio lo tiene para los inmuebles en el artículo 952 del Código de Comercio. ¿Alguien tiene Código de Comercio por ahí que yo no tengo para leer el 952? ¿Ah? Sí, por favor. Pacto de reserva de dominio. Entre dos podrán reservarse el dominio de la cosa de vida, mueble o inmueble, hasta que los compradores hayan pagado la totalidad del precio. Los riesgos de esta pasarán sobre el comprador a la entrega material. Pero la parte de, me interesa a mí que el Código de Comercio lo reserva para inmuebles. ¿Qué dice el 952? El 952 del Código de Comercio. Porque el vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. El comprador solo la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio. Cuando este deba pagarse por Instalamentos. instalamientos, pero tendrá derecho al reembolso de parte pagada, como se dispone en los artículos 9, 48 y 9. En caso de que el vendedor obtenga la restitución de la cosa, los riesgos de esta pasarán sobre el comprador. Bueno. Entonces, inmuebles por destinación, inmuebles por adhesión. Las críticas. Bueno. Vamos a ver otra clasificación, cosas de especie o cosas de género. Especie o cuerpo cierto es una cosa y género es otra. Sí. Otra clasificación de las cosas. Cosas genéricas y cosas específicas. Las cosas específicas también se llaman de cuerpo cierto. Especie o cuerpo cierto, ¿qué es? Es aquella cosa que está individualizada, singularizada, determinada, de modo que se distingue de las demás de su género y de su especie. Aquí hubo, cuando había carreras de caballos en el hipódromo, aquí hubo un caballo muy famoso, el caballo triguero. Entonces, ese caballo triguero será una cosa genérica o será especie, será cuerpo cierto. ¿Ustedes qué opinan? Repito, especie o cuerpo cierto, esa cosa, aquella cosa que está individualizada, singularizada, determinada, y por esa razón se distingue de las demás de su género. Entonces, triguero es un caballo, pero en su momento se distinguió porque el único caballo triguero que se ganaba todas las carreras era triguero.
Entonces, ese caballo triguero se vuelve especie o cuerpo cierto. Mientras que un caballo es género. Género. Esas del 5 y 6 que hubo en una época. Bueno. A ver, los brandies se hacen de las uvas, ¿cierto? Entonces, sí. A mí me preguntan en una reunión, ¿qué quieres tomar? Te ofrezco un whisky, te ofrezco un brandy. Para ahí me ofrece un brandy. ¿Qué brandy me va a dar? Es que esto es bueno saberlo porque a veces va uno a reunión donde el dueño de la casa es un filipichín que se cree el puta, ¿no? Ala, dime, ¿quieres un scotch? ¿Quieres un coñac? ¿Quieres? Mira, un whisky, un brandy. Bien, un brandy, un brandy. ¿Qué brandy me ofreces? Ahí empieza uno a desarmarlo. Pues no, te ofrezco un brandy. No, dígame qué brandy me ofrece. Porque es que el brandy se hace con uvas. Y entonces, miren, dígame, ¿tiene armagnac? ¿Tiene coñac? ¿Qué le estoy diciendo al bobo de la fiesta? Si usted tiene un brandy hecho con las uvas de armagnac en Francia, entonces se lo recibo. Si tiene un brandy de las uvas de coñac, entonces se lo recibo. Entonces, ofrézcame un coñac, ofrézcame un armagnac. Entonces, ¿qué coñac tiene? Estoy preguntando, ¿qué brandy de las uvas de la región de coñac tiene? No, pues, tengo brandys. Mire, por ejemplo, tiene un Remy Martin. Es que es bueno, es que el derecho sirve para que uno en las reuniones, el dueño de la casa no trapee con uno. Perfecto. Un masato. Pero a ese masato, ¿qué me le va a agregar? No. Al masato usted le agrega canela. Entonces no me dé un masato sin canela. Usted me va a dar un masato, pero agréguele canela. Entonces, si yo tengo en mi negocio, mi licorera, tengo un brandy Metaxa. ¿Qué brandy tengo? ¿Una especie o cuerpo cierto? ¿Género o cuerpo cierto? Especie o cuerpo cierto. Porque es que yo lo que tengo ahí es un brandy hecho con las uvas de la región de Metaxa en Grecia. Entonces eso es cuerpo cierto. Cuerpo cierto, no es cualquiera. Es un cuerpo cierto, no es género. Entonces que usted me rompió la botella de Metaxa. Ah, espere, le traigo otro brandy. No, no me sirve. ¿Por qué? Porque usted me rompió fue cuerpo cierto, no género. Cuerpo cierto.
¿Correcto? Bueno. Entonces, cosas de género y cosas de especie. Perros hay muchos. Pero el perro diablo, ese es un perro que se ha ganado varios concursos. Entonces, ese perro diablo, ¿será especie o será género? Claro, porque ese perro diablo es el que se ha ganado varios concursos. No es cualquier perro, es un perro específico, especie o cuerpo cierto. Bueno. ¿Para qué sirve esta diferencia de especie o de cuerpo cierto? ¿Para qué sirve esta diferencia? Señor juez, mire, es que el doctor quedó en que me entregaba tantas cargas de café y aquí está este café y cumplo con eso. No, señor juez, él no está cumpliendo porque el café que yo compré y que está obligado a entregarme es un café caturra, por ejemplo. Es un café muy especial. Entonces es un cuerpo cierto. Ah, pero es que resulta que cayó un aguacero anoche y allá en el granero que yo tengo, eso, el agua dañó el café. Entonces permítame, señor juez, le traigo cualquier café. No, porque el género sí perece, pero el cuerpo cierto no. Entonces, si lo que yo tenía que entregar era un café cualquiera y se dañó, pues bueno, como es género, el género no perece, entonces yo soy obligado a traer otro café. Que puede ser reemplazado. Sí, que puede ser reemplazado, pero ahora vamos a mirar una diferencia entre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese café, si es género, puede ser reemplazado por cualquier otro género. Pero si es cuerpo cierto, no. Entonces, ya tiene que pagar el valor del café más la indemnización de perjuicios. ¿Correcto? Porque el género no perece, en cambio el cuerpo cierto, sí. Ahora, en este tema entra en juego una teoría que se llama teoría de los riesgos o teoría del riesgo. En las obligaciones se estudia la llamada teoría de los riesgos, o sea, la imposibilidad de la ejecución. ¿Por qué? Porque sucedieron unas cosas que imposibilitaron la ejecución de la obligación. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los riesgos, es porque la cosa pereció y pereció por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces,
aquí hay algo que tenemos que aclarar. ¿Alguien tiene ahí la ley 95 de 1890? ¿Por qué? Otro requisito para poder hablar de la teoría del riesgo radica en el hecho de que la cosa perezca por caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí hay que hacer una aclaración. Pueden buscar ahí en algún computador la ley 95 de 1890. ¿Sí? Dame la definición, se llama fuerza mayor. Por favor. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Son términos sinónimos Eso. en nuestra legislación. Eso. Entonces, fuerza mayor y caso fortuito, usted lo ha dicho muy bien, son términos sinónimos. Son términos sinónimos. Pero es que resulta que en la práctica hemos hecho diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito. Entonces decimos, es que hubo un aguacero terrible, se inundó todo y no pude cumplir. Entonces se corrió el riesgo, se perdió la cosa por fuerza mayor. Y el caso fortuito ya lo interpretan de otra manera. Entonces, aquí distinguen que esto se dañó por caso fortuito o por una fuerza mayor. Pero resulta que si leemos bien el artículo Ley 95 de 1890, lo leyeron ahí, dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito. No son dos cosas distintas, son sinónimas. Es que aquí hubo una fuerza mayor, aquí hubo un caso fortuito. No. La fuerza mayor y el caso fortuito es lo mismo. Son términos sinónimos. Porque es que la ley dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto, a que no es posible resistir. Si fueran dos cosas, la ley hablaría en plural. Se llama fuerza mayor o caso fortuito los imprevistos, a que no es posible resistir. Entonces, esto para que lo tengan, la gente hace diferencia. Es que esto se perdió por fuerza mayor, esto se perdió por caso, es exactamente lo mismo. ¿El artículo 64 del código? Sí. A ver, 64. A ver, ¿de qué habla 64? Bueno, aquí da definición de la fuerza mayor. Dígame, ¿cuál es la inquietud suya? Trae la definición de qué es fuerza mayor. Claro que eso, como yo les dije, eso fue subrogado por la ley 95 de 1890. ¿Ok? Entonces el artículo 64 no es artículo 64. El artículo es la ley 95 de 1890. Ahora, ¿para qué es importante
Entonces, ¿qué dice el artículo 1607 del código? 1607 del código. El riesgo del cuerpo cierto. Leamos el 1607. Dice, artículo 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarlo o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Exactamente. Entonces usted lo ha dicho bien, el 1607 nos dice que el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor. ¿El acreedor quién sería? El comprador, ¿cierto? Entonces el riesgo, dice el 1607, el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, a cargo del comprador, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla. Entonces aquí hay dos interpretaciones, tenemos un problemita. El 1607 nos dice que el riesgo del cuerpo cierto es siempre a cargo del acreedor, o sea, del comprador, salvo que el deudor se constituya en mora. Entonces, de acuerdo con esta solución que el código trae, el riesgo lo corre el comprador, o sea, el acreedor. Entonces, aquí, si se pierde la cosa, el comprador tiene que pagar el precio. El comprador. Esta solución no es ni racional ni equitativa. Hay un principio general de que las cosas perecen para el dueño. Pero, ¿cuándo se es dueño? Las cosas perecen para su dueño, ¿cierto? Pero, ¿cuándo se es dueño? ¿Cuándo me la entregan? No es dueño sino después de que la entregan. En cambio, en el código francés, en el código de Napoleón, si se hace el dueño por el mero hecho de comprarlo, pero resulta que el riesgo lo compra cuando le han corrido a uno la propiedad, cuando le han hecho entrega. Entonces, en el Código Civil, el riesgo lo corre el comprador. En cambio, en el Código de Comercio, sí enmendaron ese error. Léame, por favor, el artículo 929 del Código de Comercio. Artículo 929, señalar, en la venta de un cuerpo cierto, el riesgo de la pérdida de fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su entrega, por
corresponderá al vendedor. Espere ahí. Entonces, en el Código Civil, el riesgo lo corre el acreedor, ¿cierto? Acreedor. Pero en el Código de Comercio, el riesgo lo corre el vendedor. ¿Ok? El Código de Comercio sí corrigió el asunto. Enmendó el error del Código Civil, porque el Código Civil dice el riesgo, si se pierde la cosa, la pierde el comprador, el acreedor. En cambio, el Código de Comercio dijo, si se hace antes de su entrega, pertenece al vendedor. Esa es la diferencia que hay. El 1604, sí, señor. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hable para beneficio de recíproco. El deudor no es responsable del caso fortuito, el deudor, a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado la cosa debida si hubiera sido entregada al acreedor o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Entonces el deudor no es responsable sino de la culpa lata. Culpa lata. El código tiene por ahí un artículo que yo le llamo culpómetro y dice cuándo hay culpa lata, cuándo hay culpa leve. Bueno. Es que esta materia de bienes, los bienes no son difíciles, lo que hace difícil es lo que adorna a los bienes. Por ejemplo, esta teoría de los riesgos. En las obligaciones se estudia la teoría de los riesgos cuando hay imposibilidad de ejecución. Y entonces la pregunta es, ¿quién paga los platos rotos? Entonces, entra la tesis, la teoría del caso fortuito. Sí, la cosa perece por caso fortuito. O sea, que se excluye la culpa del deudor. El caso fortuito. Imprudencia de la víctima. Sí, es uno de las eximentes del caso fortuito. Caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si la cosa se pierde por fuerza fortuita, fuerza mayor o caso fortuito, se excluye la culpa del deudor. Y entonces, ¿qué entendemos por fuerza mayor o caso fortuito? El imprevisto. Porque es que son términos sinónimos. No podemos decir que fuerza mayor es una cosa y que caso fortuito es otra, no. Se perdió, pues lo mismo, fuerza mayor o caso fortuito. Si se perdió por eso, entonces se excluye la culpa del deudor. Sí, se cayó un rayo, se dio a la casa y la quemó. Eso es un imprevisto. ¿Quién puede resistir a ese imprevisto? Nadie. Entonces, fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto.
a que no es posible resistir. Y eso exonera de culpa al deudor. Y así está en el artículo primero de la ley 95 de 1890. Un terremoto, la casa se va, se cae. Y ya me merece, pues complicado. ¿Sí o no? Pues sí, sí, se cayó la casa. Sí, claro. Pero resulta que la hipoteca recae sobre el inmueble, ¿cierto? Entonces la hipoteca es accesorio a algo principal. Entonces, si usted pidió un préstamo al banco para comprar una casa, el banco le dice, yo le presto, pero me hipoteca. Entonces, es accesorio a lo principal. Entonces, usted, el banco le dice, yo le presto, pero me hipoteca. Y si el inmueble desapareció la garantía, pero el crédito está vivo y hay que pagarlo. Por eso entonces se toman los seguros, las pólizas de seguros. ¿Sí les queda claro eso o no? Sí, ¿cierto? Bueno. Vamos a ver. Ay, falta un cuarto para las 2. Bueno. Dejemos ahí y... entonces ahí, sobre eso, virtual. Virtual. ¿Cómo hacemos para que las clases sean virtuales? No, ya. Lunes y martes presencial. Ayer fue el lunes. Hoy es martes presencial. Pero mañana y pasado mañana siguen virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, para que la clase sea virtual, ¿qué tenemos que hacer? Pues, profe, como ya todos en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, ya tenemos el link de entrada a esta sesión que se abre con un código de identificación y con una contraseña. Entonces, desde su casa, usted cuando ya inicie la sesión, nosotros entramos a ese link. Pero yo me meto que en WhatsApp. ¿Cómo? Me meto en WhatsApp. ¿En su computador? En mi computador. Se mete a Zoom, a la plataforma Zoom. A la plataforma Zoom. ¿Ya se tiene? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo voy, entonces, mañana a las 10 de la mañana, sí, profe. Yo tengo que dictarles a ustedes la clase virtual. Exacto, profe. Entonces, ¿cómo me meto? Como uno se va al aula virtual, ¿cierto? Pero ¿cómo me meto? ¿Podría ayudar a la página de la universidad, ¿cierto? A ver, hable. A ver, Es que aquí no estamos en internet. Profe. Hagamos el pasito porque usted entra es como si yo lo supiera. No, profe, es un momentito. Es que no tengo internet y esto tocas con internet. Entonces nos tocaría desde acá. Duan, ¿tú me ayudas a hacer eso desde acá? ¿Tienes computadora ahí? El doctor es Edgar, ¿no? Sí,
Sí. Ayúdenle a descargar la aplicación al profe para que solo sea entrar al link Ya y se ya. metió al aula virtual. Mi pregunta es, yo quiero meterme al aula virtual. ¿Cómo me meto? Entonces ya, Pero en su computador, ¿cómo me meto yo al aula virtual? ¿Cómo? mira, esta es la universidad, yo hago clic, mañana me conecto. Esto, Tú ahí, pero yo no. voy a explicar desde mi celular porque aquí no tengo internet, me toca desde el celular. Rodri, ayúdale al profe que descargue Tú la sí, pero aplicación yo de una no. vez. Compañeros, ahorita hablamos. ¿Cómo dicto el aula virtual? Es mi pregunta. Rodri, ayúdale al profe para que descargue de una vez la aplicación de Zoom. Con eso mañana no está bregando con esa aplicación, solo entra al link y ya. Está como que cerraron, Katy. Ay, Dios, qué locura. Ya Bye, hablamos. bye. Chao. Chao.